Paredones, 6ª región, febrero de este año. Tipo 8 de la tarde, cerca del ocaso, sentado en una banca fumando con un compañero de trabajo, hablando cosas mundanas relajados. Se sentía un ruido desde hace un rato, como un grillo, pero el sonido rebotaba por todos lados, como si fuera un radar sonar, pavimento, árboles, casas, etc. Este aumentaba su frecuencia y se agudizaba, como si acelerara. Se amplificaba cada vez más a medida que pasaban los segundos. Le pregunté a mi compañero si sentía ese ruido y me dijo que sí, pero no sabía de dónde venía. Dejamos de pensar en ello y nos fuimos a la pensión donde nos quedábamos, camino hacia el centro de este pueblo, y mi compañero sintió este mismo ruido de antes y logró divisar de dónde venía. Llama mi atención con una voz un poco retraída. Mira, esa UEA que va allá estaba haciendo ese ruido. En dirección hacia la cordillera, a unos 50 metros de altura, un objeto de aspecto extraño, como un huevo puesto de forma horizontal, pasa flotando como si fuera un globo de helio, pero su forma de flotar no era errante, era como si fuera guiado. Me refiero a que no le afectaba el viento, literalmente volaba derecho. Pasa por un haz de luz que quedaba del sol del ocaso y deja a la vista un patrón de figuras tipo geométricas en su cuerpo, o fuselaje. Las figuras que este objeto tenía se movían como si estuviera mirando un caleidoscopio, de colores cálidos y tornasol similares a los del sol de esa hora. Tenía colores como si fuera el diseño de una carta holográfica de 1000 o algo así, y no reflectaba la luz que le daba a su cuerpo. Daba la sensación visual de que fuera como una animación 3D de esas películas live action de los 90, pero en la vida real, pasando por ahí. Volaba lento. Quizás por la altura se veía lento, pero al ojo podría decir que iba como a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Lo seguía una bandada de pájaros pequeños, quizás de la zona misma, pero a su vez lo seguían, uno a cada lado, unas aves que jamás he visto en mi vida, parecidas a unos pelícanos, pero de pico plomo, puntiagudo y cuerpo color blanco albo, ojos grandes, muy grandes. Volaban perfectamente sincronizadas con este objeto, similares en tamaño, puede que un poco más pequeñas que el objeto en cuestión. Mi reacción en corto fue llevarme las manos a la cara y apretarme los cachetes con las manos, lidiando con una situación de estrés que ya he vivido en sueños pesados, tratando de averiguar si estaba soñando. Pero no, estaba despierto y expectando algo que cambió mi forma de ver la vida, por así decirlo, por completo. Mi compañero, un adulto de 48 años, no tuvo respuesta para explicarme qué fue lo que vimos esa tarde. Fue mi tema de conversa durante una semana con él, tratando de que me ayudara a descifrar qué fue lo que vimos ese día, pero él desistió y me pidió que hiciera lo mismo y que dejara ya el tema. Solo quería recuperar su tranquilidad y olvidar por completo lo que había sucedido esa tarde. A quien le cuente este tema se vuelve automáticamente escéptico, y yo, por consiguiente, un raro. Ja. ¿Y qué le vamos a hacer? Si Tomás, el apóstol, dijo, ver para creer. Yo ya creo, porque lo vi, y aunque quede por loco, esta seguirá siendo mi respuesta. No somos nada. Siempre he vivido en el área de Chicago y además trabajé manejando tráileres, así que conozco muy bien la mayoría de las carreteras y autopistas importantes de la zona. Cada vez que voy en avión trato de mirar por la ventana durante el descenso para ubicar exactamente dónde estamos. Se me da bastante bien. Esa vez hice lo mismo y reconocí el lugar enseguida. Incluso ya había descargado mercancía en un almacén que estaba justo debajo de nosotros en otra ocasión. Yo iba sentado junto a la ventana, al lado del ala del avión. Entonces lo vi. Era una esfera metálica, de aproximadamente poco más de 1 metro de diámetro, volando a unos 10 o 12 metros de distancia del avión. Se desplazaba en paralelo con nosotros. Pude verla recorrer toda mi ventana, de un extremo al otro. Pensándolo ahora, la sensación era casi como si estuviera escaneando el avión. No dejé de mirarla ni un segundo, hasta que finalmente quedó detrás de nosotros. Por un instante quise gritar, ¡un ovni! Pero no quería terminar siendo el loco del avión y acabar detenido en el aeropuerto. Me quedé completamente impactado. La cabeza me daba vueltas tratando de entender lo que acababa de ver. Cuando se lo conté a mi esposa y a mis amigos, se rieron de mí. Y eso me molestaba muchísimo, porque yo sabía perfectamente lo que había visto y estaba completamente consciente y lúcido en ese momento. Años después terminaron creyéndome. Unas semanas más tarde me tocó trabajar por esa misma zona y me di cuenta de que era prácticamente una especie de autopista aérea hacia el aeropuerto O'Hare.
Era por Schaumburg, sobre la 390, justo al este del estadio de béisbol, por si alguien conoce el área. Sé perfectamente lo que vi. Tal vez era algo extraterrestre, tal vez tecnología del gobierno, pero definitivamente no era nada que hubiera visto antes en mi vida. Durante semanas mi mente quedó completamente alterada por la experiencia. La mejor forma de describirlo es esta. Me sentí como una hormiga que, de repente, tuvo la oportunidad de mirar una pantalla de computadora. Un grupo de 4 hombres en la península superior de Michigan salió una noche de campamento y pesca. Eran auténticos hombres de campo. Grandes, fornidos, con esa apariencia clásica de leñador. Habían vivido prácticamente toda su vida en zonas rurales, perdidos entre bosques y lagos, acostumbrados al aire libre desde siempre. Aquella noche, sus familias se quedaron en el campamento mientras ellos salían en una pequeña lancha de pesca para atrapar la comida del día siguiente. Navegaron bastante lejos antes de decidir detenerse junto a la orilla de una zona aislada. Afuera estaba completamente oscuro mientras empezaban a sacar las sillas, las luces y el equipo. Mientras se instalaban, comenzaron a escuchar algo caminando entre los árboles detrás de ellos. Alumbraron con las linternas y alcanzaron a ver un par de ojos rojos reflejando la luz desde la oscuridad. Eso los puso un poco tensos, aunque siguieron preparando todo. Habían visto prácticamente todos los depredadores posibles en esos bosques. Estaban atentos, pero no realmente asustados. Continuaron organizando sus cosas cuando, desde otro punto del bosque, comenzaron a escuchar gruñidos. Volvieron a apuntar las luces y entonces apareció un segundo par de ojos rojos. Ahí fue cuando empezaron a inquietarse de verdad y decidieron recoger el equipo. Uno de ellos permaneció vigilando, manteniendo la luz enfocada entre ambas figuras ocultas en la línea de árboles. Para entonces, las dos criaturas gruñían y emitían sonidos roncos y resoplidos extraños. Casi habían terminado de guardar todo cuando, de repente, una roca enorme salió volando sobre sus cabezas y cayó al agua. Ahí ya entraron en pánico y comenzaron a lanzar las cosas dentro de la lancha a toda prisa. Llevaban aproximadamente la mitad del equipo cargado cuando uno de ellos gritó y señaló hacia el bosque. Describieron a la criatura como algo absurdamente alto, cubierto de pelo, extremadamente musculoso o simplemente enorme y ancho, con un rostro más parecido al de un lobo que al de cualquier otra cosa. La criatura les estaba gritando mientras avanzaba lentamente hacia ellos. Los hombres quedaron aterrados y abandonaron el resto de las pertenencias. Cuando finalmente consiguieron empujar la lancha al agua, todos iluminaron la orilla con sus linternas y pudieron distinguir las siluetas de dos criaturas, ambas igual de altas y con la misma forma monstruosa. Los hombres que contaron esta historia estaban literalmente llorando y apenas podían hablar del miedo. Regresaron al campamento con sus familias y de inmediato ordenaron a todos que recogieran todo para irse. No les dijeron por qué, pero sus familias podían ver claramente que algo terrible había pasado. Obviamente, esta es una historia relacionada con el famoso Dogman de Michigan. Lo impactante es el nivel de terror que sintieron estos hombres. Quedaron tan traumatizados que terminaron mudándose a suburbios y ciudades, alejándose completamente de la vida salvaje. Nunca volvieron a acampar. Y eso fue lo que hizo que la historia me pareciera tan creíble. Estas familias habían vivido toda la vida en el bosque. Esos hombres pasaron el 99% de sus vidas pescando, cazando y sobreviviendo en la naturaleza. No eran personas que se asustaran fácilmente. Ver a tipos enormes, rudos, con aspecto de leñadores, llorando frente a los demás y temblando mientras intentaban contar lo ocurrido, fue suficiente para convencerme de que realmente vieron algo. No sé qué fue exactamente lo que encontraron esa noche, pero sí creo que se toparon con algo ahí afuera. Mi novio y yo veníamos de regreso del trabajo por una carretera rural de 2 carriles donde casi nunca pasa nadie. Íbamos tranquilos, manejando despacio y contándonos cómo nos había ido en el trabajo, cuando de reojo vi algo que pensé que era un oso. Amor, mira. Creo que hay un oso. Le dije. Íbamos más o menos a 70 km/h.
Él miró también, pero puso una cara rara. Eso no parece un oso, y si lo es el oso más feo que he visto en mi vida. Nos reímos y seguimos conduciendo. Más tarde, cuando ya casi estábamos llegando a casa, nuestro trabajo queda como a 25 o 30 kilómetros perdido en medio de la nada, nos dimos cuenta de que ese oso feo venía siguiendo el coche. Y no solo eso, nosotros íbamos ya a unos 90 kilómetros por hora y esa cosa nos seguía fácilmente a apenas unos 3 metros detrás del vehículo. Ahí sí me empecé a preocupar porque teníamos que tomar una curva más adelante, lo que significaba reducir la velocidad, y yo pensaba que esa cosa podía alcanzarnos. Entré en pánico y le dije a mi novio que tomara la curva rápido y rezáramos para no terminar en el río. Por suerte no pasó nada y entramos al camino de grava que lleva a nuestra casa. Cuando miramos de nuevo, la criatura había desaparecido. Llegamos a casa, entramos y nos tiramos en la cama a ver Neverse Again en Paramount. Pasaron unas 2 horas. Salí afuera a buscar mis llaves porque mi novio las había dejado olvidadas en el coche, y entonces escuché algo a mi izquierda, detrás de la casa. Estamos acostumbrados a la fauna salvaje porque vivimos en una zona muy aislada, así que al principio no me asusté, pero aquello sonaba grande. Pensé que tal vez era un oso, así que me apresuré a entrar de nuevo. Cuando entré, encontré a mi novio con los ojos completamente abiertos del miedo. Entonces me dijo: acabo de ver a Bigfoot. Y debo aclarar algo, él no cree en críptidos. Siempre se burla de mí porque me interesan los extraterrestres y esas cosas. Por eso le creí enseguida, especialmente cuando empezó casi a llorar del miedo. Estaba aterrorizado y yo ni siquiera sabía qué hacer. Le dije que se acostara y pusiera su película favorita mientras yo cerraba todas las puertas. Cuando fui a mirar por la puerta principal mientras la aseguraba, ahí estaba. Parado junto a la línea de árboles, mirándome fijamente. Estoy segura de que podía verme perfectamente. Las luces de la casa estaban encendidas y todo. Yo fingí que no lo había visto, pero cuando miré otra vez, ya no estaba. Desde aquel día, mi novio y yo no hemos vuelto a verlo. Era Halloween en el oeste del estado de Nueva York, a mediados de los años 80. Un grupo de amigos, todos juntos desde la primaria, estábamos hablando de cuánto extrañábamos la emoción de celebrar Halloween como cuando éramos niños. Uno de los chicos del grupo, Alex, consiguió permiso de sus padres para hacer una fiesta de disfraces con fogata en la cabaña de verano de su familia, en medio del bosque, cerca de Rock City Park. Quizá porque era Halloween, o porque en aquella época los medios estaban obsesionados con los supuestos avistamientos de Bigfoot en la zona, llevábamos días escuchando historias y reportajes sobre gente que afirmaba haber visto a la criatura en esos mismos bosques. Durante toda la semana previa a la fiesta, varios de los chicos del grupo comenzaron a contar historias sobre el legendario monstruo, que mataba mascotas, que espiaba a la gente por las ventanas en mitad de la noche. Aunque yo no creía realmente en Bigfoot, siempre quedaba esa pequeña duda en el fondo de mi cabeza, ¿y si fuera real? Con ese ambiente arrancó la fiesta. Después de devorar comida en la parrillada y pasar horas bailando, nos reunimos alrededor de la fogata para lo típico, historias de terror y malvaviscos asados. Además, teníamos que compartir la cabaña con otra fiesta que se celebraba al mismo tiempo. La hermana mayor de Alex había invitado a sus propios amigos, así que ambos grupos se iban turnando entre la cabaña y la fogata exterior. Solo faltaba nuestro amigo Jacob, que había tenido que trabajar hasta tarde y dijo que se uniría directamente en la fogata. Cuando todos nos acomodamos alrededor del fuego, Alex comenzó a contar una antigua leyenda algonquina sobre el origen de Bigfoot. Según los algonquinos, al principio de los tiempos existían unas criaturas llamadas gigantes de piedra. Poseían enormes poderes, podían crear viento, provocar truenos e incluso mover árboles, colinas y montañas enteras. Un día, el creador decidió visitar a los gigantes de piedra. Uno de ellos le pidió que cerrara los ojos porque quería mostrarle algo. Cuando el creador volvió a mirar, vio que el gigante había movido una montaña a unos metros. Entonces el creador le pidió al gigante que cerrara los ojos.
Apenas unos segundos después, le dijo, ahora ábrelos. El gigante obedeció, y al girar la cabeza se golpeó violentamente la nariz contra la montaña, que ahora estaba justo delante de él. Era una demostración del poder infinitamente superior del Creador. Entonces el Creador les dijo a los gigantes de piedra que serían expulsados de la tierra para siempre por abusar de los dones recibidos. Los gigantes suplicaron quedarse y prometieron que jamás volverían a usar sus poderes de esa manera, sino que protegerían la naturaleza y los lugares sagrados. Muchos creen que el Sasquatch Bigfoot desciende de esos gigantes de piedra. Justo cuando Alex terminó la historia, se levantó para ir a buscar más malvaviscos. Y entonces escuchamos un grito detrás de la cabaña. Vimos a Alex correr desesperado hacia la fogata mientras algo enorme y peludo lo perseguía entre los árboles. Resultó ser Jacob disfrazado de Bigfoot. Los dos habían preparado la broma para asustarnos. Todos estallamos en carcajadas, hasta que, de golpe, el silencio cayó sobre el grupo. Desde el bosque se escuchaba el crujido de hojas. Miramos hacia la oscuridad y vimos una enorme figura peluda de espaldas a nosotros. Cuando se giró, comenzó a caminar lentamente en nuestra dirección. Al principio pensamos en correr hacia la cabaña, pero estaba demasiado lejos. Estábamos más cerca del fuego, así que decidimos quedarnos donde estábamos. Algunos agarraron ramas encendidas de la fogata para usarlas como antorchas si era necesario. Convencidos de que aquello sí era el verdadero Bigfoot y no otra broma, tomamos las únicas armas que teníamos a mano, y empezamos a lanzarle malvaviscos. En cuestión de segundos, aquella criatura gigante quedó cubierta de malvaviscos pegajosos, crudos y tostados, adheridos por todo el pelaje. Durante un breve instante, nuestras miradas se cruzaron. Y fue ahí cuando entendí que lanzarle malvaviscos a una bestia peluda probablemente no era la mejor idea, porque claramente la habíamos enfadado. De repente, la criatura empezó a gritarnos obscenidades. Y entonces nos dimos cuenta de la verdad, no era Bigfoot. Era simplemente uno de los chicos de la fiesta de la hermana, disfrazado de Chewbacca, que había ido al bosque a mear tranquilo. ¿He tenido alguna vez un encuentro con un críptido mientras caminaba por la naturaleza? Bueno, depende de cómo definas críptido. Si hablamos de Bigfoot, Sasquatch, el Yeti o los gigantes de piedra, sinceramente, no. Pero sí me crucé una vez con un Chewbacca orinando en el bosque y, por el lenguaje tan colorido que salió de su boca después de que lo bombardeáramos con malvaviscos, puedo asegurar que no estaba nada contento. Y, por cierto, existe incluso una estatua de Bigfoot en Rock City Park. Solía ganarme la vida como conductor de camiones, o, si eres estadounidense, como trucker. Durante 14 años conduje por las innumerables autopistas y las concurridas ciudades de Inglaterra. Bueno, después de más de una década en el trabajo, finalmente me cansé, no de ser camionero en sí, sino de ser camionero en Inglaterra. El tráfico interminable y las horas agotadoras lejos de mi esposa ya no valían la pena. Hablando de ello con la parienta, ella no podía evitar sentirse igual, así que sugirió que por fin consideráramos mudarnos al extranjero. Aunque vivir con el sueldo de una maestra de escuela y un conductor de camiones no nos dejaba demasiadas opciones, mi mujer propuso entonces mudarnos a la vecina República de Irlanda. Como yo nunca había estado en la isla Esmeralda, ella me aseguró que me encantaría. Después de todo, había menos ciudades, menos gente y aún menos tráfico. Todo eso está muy bien, cariño, pero ¿de qué voy a trabajar? Le pregunté, bastante escéptico ante la idea. De conductor de camiones, amor, respondió con una rapidez casi condescendiente. Bueno, un año más o menos después, aquella idea de cruzar el mar terminó convirtiéndose en realidad. Nos establecimos en el suroeste de Irlanda, en el condado de Kerry, considerado por muchos como la parte más hermosa del país. Aunque había cambiado de país, no de profesión, mi esposa daba clases en el pueblo, mientras yo volvía a la carretera, conduciendo desde Cork, en el sur, subiendo por toda la costa oeste y deteniéndome poco antes de la frontera con Irlanda del Norte. Por mucho que odiara ser camionero en Inglaterra, aquí no podía decir lo mismo. El tráfico en las carreteras rurales era casi inexistente y, como solo tenía pequeños pueblos como puntos de entrega, rara vez estaba en la carretera más de 1 o 2 días seguidos, lo cual venía de maravilla, considerando que mi mujer y yo intentábamos formar una familia.
Sinceramente, conducir arriba y abajo por las escarpadas carreteras de la costa oeste era más un lujo que un trabajo. A un lado del camino tenía interminables colinas y montañas verdes del campo irlandés y, al otro, la impresionante costa del Atlántico. Si tuviera que decir algo malo del trabajo, sería conducir por esas carreteras rurales del oeste durante la noche. Ya es bastante difícil para un camionero tener que maniobrar por esos caminos oscuros y estrechos que se retuercen en una curva tras otra, pero hacerlo de noche, había algo profundamente inquietante en ello. Si tuviera que señalar el motivo, diría que tenía que ver con algo que uno de mis compañeros me dijo antes de mi primer viaje. No diré su nombre real, lo llamaré simplemente Padraig. Un veterano conductor como yo, Padraig me dio la bienvenida a la empresa con una advertencia seria, aunque extrañamente juguetona, sobre conducir por los condados del oeste durante la noche. Más vale que mantengas el juicio despierto, Jamie, muchacho. Las cosas aquí no siempre son lo que parecen. Mantén los ojos en la carretera en todo momento, te lo digo, y todo irá bien. Pasaron unos meses y las cosas no podían ir mejor. Acababa de volver de un viaje de 2 días, cuando mi esposa me sorprendió con la noticia de que estaba embarazada de nuestro primer hijo. Tras unos días libres celebrándolo con ella, volví a la carretera más feliz de lo que jamás había estado. Llevaba conduciendo unas 4 horas aquel día y estaba ya por algún lugar del condado de Mayo, al noroeste del país. Aunque me encantaba conducir por prácticamente todos los condados de la costa oeste, el condado de Mayo me parecía demasiado desolado para mi gusto. Ya de noche, avanzaba por una estrecha carretera rural en medio de la nada, bordeada a ambos lados por largos muros de piedra. Y, considerando el olor a estiércol que se había colado en la cabina, supuse que detrás de aquellos muros habría algún campo de ovejas o vacas. Recordando las palabras de advertencia de Padraig, me aseguré de mantener el juicio despierto. Miraba fijamente la carretera frente a mí, adivinando hacia qué lado se curvaría después bajo los faros, cuando empecé a sentirme sorprendentemente somnoliento. Con lo único en mi mente siendo el hijo que crecía dentro del vientre de mi esposa, aunque mis ojos jamás abandonaron la carretera, mi mente sí empezó a divagar un poco, y aquello acabaría convirtiéndose en el mayor error de mi vida, porque avanzando entre la niebla y la lluvia intensa, mis ojos cansados detectaron una forma a lo lejos. Aunque era difícil distinguirla, parecía la figura de una persona caminando pesadamente de un lado de la carretera al otro. Encorvada como una vieja bruja, aquella figura parecía cargar con dificultad algo pesado contra el abdomen. Para cuando procesé todo aquello, ya había pisado los frenos, pero el camión siguió deslizándose sobre el asfalto mojado y, para mi horror, la persona en la carretera no se movió ni intentó apartarse, hasta que sentí un estremecedor golpe vibrar dentro de la cabina. La figura se estrelló contra la parte delantera del vehículo, o, más exactamente, el vehículo se estrelló contra ella. ¡Mierda! Grité instintivamente mientras el camión terminaba de detenerse. Paralizado por el shock al darme cuenta de que acababa de atropellar a alguien, fui incapaz de bajar del vehículo. Debería haber sido mi primera reacción, pero sinceramente, tenía miedo de cómo iba a encontrarla. Cuando reuní algo de valor, me incliné lentamente para intentar ver, aunque fuera un pequeño atisbo de la persona, y para mi absoluto horror, vi que era una mujer. ¡Oh no! ¡No! 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 Pero la razón por la que supe al instante que era una mujer, fue porque quienquiera que fuese, estaba embarazada de forma muy avanzada. ¡Jesucristo! ¿Qué he hecho? Grité dentro de la cabina. Bajé rápidamente a la carretera y corrí hacia la luz de los faros, rezando por dentro para que aquella mujer y su bebé siguieran vivos. Pero cuando la vi iluminada por las luces reflejadas sobre el asfalto, algo me desconcertó profundamente, porque, por alguna razón, aquella mujer no llevaba ropa. Incapaz de verle el rostro porque su enorme barriga cubría la parte superior de su cuerpo, avancé hacia ella con cautela, evitando mirarla directamente hasta que por fin su cara quedó a la vista. Por suerte, de reojo pude ver que movía ligeramente las extremidades, lo que significaba que seguía viva. Ahora bien, lo que voy a contar es la parte completamente increíble de la historia, pero juro que eso fue lo que vi. Cuando llegué hasta su rostro, descubrí que no era el rostro de una mujer en absoluto, la cabeza no era humana, era la cabeza de una oveja. Una maldita oveja. Ah. Pero qué mierda. Creo que fueron exactamente mis palabras. Igual que cuando la atropellé, me quedé completamente paralizado de terror, incapaz de sentir brazos y piernas. Y aunque aquella cosa, por llamarla de algún modo, se movía apenas un poco, estaba rígida como un animal atropellado.
A diferencia de sus ojos, negros e inmóviles, su boca permanecía abierta en un grito silencioso y permanente. Me daba miedo mirar el resto de su cuerpo, pero la curiosidad pudo más que yo. La cabeza de oveja, que terminaba en la piel pálida y suelta de su cuello, iba seguida por un cuerpo muy humano, al menos en gran parte. La piel estaba cubierta por una fina capa apenas visible de pelo blanco, o lana. Sus pechos, lejos de parecer humanos, eran grotescamente similares a las ubres de una oveja, de un tono rosado pálido y lleno de venas. Pero lo peor estaba en la hinchazón de su vientre. Allí vi lo que debía de ser algún símbolo pagano, grabado en la piel, presumiblemente con un cuchillo. Había un símbolo formado por 3 espirales circulares unidas en el centro. Mientras observaba aquellas espirales, preguntándome qué demonios significaban y quién en nombre de Dios se las habría tallado, las espirales comenzaron a moverse. Era el estómago. Lo que fuera que hubiese dentro, seguía vivo. La forma en que aquello se agitaba, casi intentando abrirse paso hacia afuera, fue la gota que colmó el vaso. Antes de que pudiera ocurrir algo más, abandoné a la criatura muerta y a la cosa no nata que llevaba dentro. Volví a la cabina, puse la marcha atrás y salí de allí conduciendo como un loco. Recordando que aún estaba trabajando, seguí conduciendo hasta Donegal, completé mi última entrega y emprendí el regreso a casa. Aunque no estaba en condiciones de seguir conduciendo aquella noche, solo quería volver lo antes posible. Pero no había manera de que regresara atravesando el condado de Mayo, así que tomé una ruta mucho más hacia el interior. Nunca le conté a mi esposa lo que ocurrió aquella noche. Dios, no quiero ni imaginar cómo habría reaccionado, y menos en su estado. Simplemente seguí con mi vida como si nada hasta mi siguiente viaje. Aunque me aterraba volver a conducir por esas carreteras, con un trabajo que mantener y un bebé en camino, no tenía elección. Hice varios viajes más por aquellas rutas del noroeste, pero me aseguré de no estar jamás allí bajo la oscuridad de la noche. Y, gracias a Dios, fuera lo que fuese aquello que vi, nunca volví a verlo. Esta historia es corta, pero interesante. Ese día mis tíos me llamaron para decirme que viera al cielo porque había un ovni. Lo vi y decidí grabarlo, pero me comentan que quizá era una basura. No era una basura, se movía a velocidad constante en línea recta hacia las montañas, y de él salían y entraban esferitas que se alcanzan a ver en el video, así que tampoco era un globo. Aquí está el video que grabé. Crecí en una casa donde pasaban cosas muy fuertes, así que se necesita muchísimo para que algo paranormal realmente me dé miedo. He visto cosas, he escuchado cosas, de todo. ¿Asustarme por un momento? Sí. ¿Sentir miedo de verdad? Casi nunca. Pero hubo una sola vez en mi vida en la que sí terminé aterrada. Hace como 11 años vivía en un complejo de departamentos y, aparte de unas arañas lobo gigantes que daban miedo, jamás había visto ni escuchado nada paranormal ahí. Hasta que un fin de semana el señor mayor que vivía enfrente hizo una fiesta y su hermano murió. Intoxicación por alcohol. El cuerpo estuvo ahí tirado más de 12 horas porque todos pensaron que simplemente estaba dormido recuperándose de la borrachera. Después de eso, de vez en cuando empecé a escuchar ruidos raros, aunque nada demasiado fuerte. Pero una noche estaba acostada con mi hija pequeña esperando a que se durmiera, cuando de repente algo bloqueó la luz que entraba desde el baño hacia el cuarto. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia la puerta.
Ahí había una masa negra, más o menos con forma humana, parada en el marco de la puerta. Sentí un hormigueo recorrerme todo el cuerpo. Cerré los ojos por un instante porque estaba completamente aterrada y no sabía si era una persona real que se había metido al departamento, o algo paranormal. Cuando abrí los ojos otra vez, ya no había nada. Me levanté de inmediato, agarré la escopeta y unos cartuchos, y salí a buscar lo que fuera que había visto. Pero la única puerta del departamento seguía cerrada con ambos seguros puestos, y la cadena también seguía en su lugar. Las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Revisé debajo de todas las camas y dentro de cada closet, pero no encontré absolutamente nada. Después de eso seguí escuchando ruidos algunas veces, aunque nunca volví a ver nada. Un par de meses después, cuando terminó mi contrato, me mudé.